Carlos Andrango o Sí, Luis Míguez. Sí, dime, sí. Carlos. Inge, en cuanto a esto, lo que usted nos estaba comunicando de las variables que hay que tomar en cuenta, a mí alguna vez me dijeron que una de las variables más importantes de lo que es la parte económica, teníamos que tomar en consideración lo que era el movimiento de tierras, porque en sí, como nos dijo, un proyecto vial es uno de los proyectos más caros que se puede hacer a lo que es Ya. ingeniería civil. Ok. Y dentro de esto, el movimiento de tierras era un rubro muy alto para la fabricación de la vía. No sé si estoy Para la bien. evaluación económica, ya. Verás, eso está entrando en el campo de presupuesto. Es indudable que cuando tú tienes que valorar un proyecto, requieres tener un presupuesto, ¿no? Porque no sabes cuánto cuesta y tienes alternativas. Una va a ser más barata que otra. Pero fundamentalmente esto es parte de la evaluación económica. Ya te voy a indicar, ¿sí? Para que no confundas lo que es el presupuesto en el cual interviene el movimiento de tierras, elección de alternativa y otra cosa, ¿no es cierto? Lo que es la evaluación económica. Mira lo que estoy diciendo. Valoración económica de un proyecto. ¿Sí? Ya te voy a decir eso, solamente voy a igualarles a los chicos para eventualmente, pues si es que hay algún chico que ha llegado tarde o no ha venido, pues pueda igualarse con la clase que no hemos estado grabando. Sí, por favor. Entonces, un momentito, vamos a Parece. compartir la pantalla y de ahí te voy a explicar para que quedes claro en ese tema. Ok, bueno, a ver, bajemos esto y demos retro. Ok, habíamos empezado la clase del día de hoy hablando de la variable de tránsito, indicando que pues es muy importante porque en función de cómo hagamos el conteo habrá que tomar algunas consideraciones. Puede variar lo que es el tipo de vehículo, no se respetan cargas, hay que tener mucho en cuenta que el impacto, ¿no es cierto?, de las cargas dinámicas de los vehículos va a afectar la estructura del pavimento y si a eso añadimos que no hay un buen mantenimiento adecuado, ¿no es cierto?, integral, no parcial, sino integral de una estructura de pavimento, con el tráfico vehicular esta pues, se va a dañar y que pues hay problemas administrativos. Las cargas que trabajan o a las cuales está sometido un pavimento son las cargas móviles, las cargas de tránsito, por lo cual es importante poder determinar el número de vehículos, cantidad, peso, distribución de los mismos. La cantidad relativa de las diferentes clases de vehículos en el tránsito total. Esto es lo que se llama composición de tránsito y hablábamos que podemos tener un porcentaje de vehículos livianos, pesados, de 2 ejes, de 3 ejes, etcétera. Los camiones son los vehículos pesados, todos, ¿no es cierto? Son estos vehículos que tienen un peso muy importante, esos que tienen 2 ejes, 3 ejes, etcétera. Son los vehículos más lentos, los que ocupan mayor espacio, ¿sí? Y son los que son tomados en consideración para el diseño de la estructura de un pavimento. Un vehículo pesado hace mucho más daño que un vehículo liviano. Estamos viendo algunas definiciones de tráfico. Les había dicho que esta no es una clase de tránsito, pero sin embargo tenemos que tener claros algunos conceptos como volumen de tráfico, estaciones de control, tramo homogéneo. ¿Sí? Ok. Entonces, en esta parte, con relación a la pregunta que tiene el compañero, ¿sí? Vamos a aclarar un poquito con relación a lo que acaba de decir. A ver, vamos a ver si es que podemos compartir una pizarra para poder conversar antes de continuar. A ver, ¿dónde está? Bueno, más bien más rápido vamos a hacer esto para que quede grabado de una vez. Ok. Hay que estar claros dos cosas. El señor Andrango está comentando que él ha escuchado que el asunto este del costo de un proyecto es muy importante considerar el movimiento de tierras. ¿Sí? En realidad, el movimiento de tierras tiene impacto ¿en qué? En el presupuesto, ¿no es cierto? No es lo mismo si nosotros tenemos aquí un perfil natural del terreno, ¿sí? Llevar una vía, ¿no es cierto? Con un diseño de su rasante tal que implique grandes volúmenes de tierra, ¿no es cierto? A ver, señor Anrango, ¿qué es lo que tenemos que analizar cuando ya tenemos cortes y rellenos? Si es que
El material que sacamos del corte podemos utilizarlo en el relleno. ¿Pero qué se llama eso? Eh, reutilización de material, movimiento de tierras, no le entiendo muy bien la pregunta. Curva de masas. Sí les Ah, han de ya. haber dado curva de masas, ¿no es cierto? Distancia de acarreo. Sí, un poco, sí, sí. No, no, un poco no. Sí les deben haber dado porque entiendo que ustedes son expertos en manejar el auto civil también, ¿sí? Entonces, Mm, analizas la curva de masas, ¿no es cierto? Tú vas a tener también, aparte de eso, ¿no es cierto? La abscisa, vas a tener cortes, vas a tener rellenos, ¿no es cierto? Y tú ujú, vas a determinar un volumen de metros cúbicos de movimiento de tierras, ¿sí? Esto va ya. a ser parte de qué? De los rubros, ¿no es cierto? Del presupuesto. Tú vas a tener un presupuesto del proyecto, ¿sí? Vas a tener un presupuesto, los rubros, las cantidades, unidades, ¿no es cierto? Costo unitario y el costo total. Vas a tener un costo del proyecto. ¿Qué es lo que se hace, no es cierto? El rato que tú estás haciendo el estudio de alternativas, tú vas a tener posiblemente algunos trazos en donde realmente vas a tener mucho movimiento de tierras, vas a tener que hacer un análisis. No, es mucho el movimiento de tierras que voy a tener. Tiene un impacto muy importante en el presupuesto, pero esto es presupuesto. Presupuesto de la alternativa uno, presupuesto de la alternativa 2, incluso presupuesto, ¿no es cierto?, del tramo en el cual se tiene el problema. Nosotros estamos hablando muy claramente de la evaluación económica. Y yo lo que les estoy comentando es que un proyecto vial, ¿sí?, una carretera, un proyecto importante, la evaluación económica es fundamental y se basa mucho en el costo de operación de vehículos, Ah, ¿sí? Si le apagas el ya. micrófono, te agradecería, muy amable. Sí, del costo de operación de vehículos. ¿Qué significa esto? Que para poder calcular, a breves rasgos les digo, porque esto es parte de materia de evaluación económica, me imagino que les han de dar en algún momento, para la evaluación económica se toma en cuenta, sí, el tráfico. Vamos a Disculpe, tener, ingeniero, no está compartiendo nada. no estamos compartiendo, oh, pucha mangos. A ver, entonces, a ver, nuevamente. Ay, Dios, estaba yo rayándoles. A ver, nuevamente toda la pantalla. Ahí sí están viendo el PowerPoint. Sí, ingeniero. Sí, A ver, vamos a PowerPoint en este momento. Ahí sí, ok. Avísame, por favor, para eso es lo que te pido que me ayudes, por favor. Estamos compartiendo, ¿no? Entonces, nuevamente, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, un perfil de terreno y podemos hacer un diseño, una subrasante, el diseño vial, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros sacamos, aquí teníamos relleno, acá tenemos corte, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces nosotros teníamos, ¿no es cierto?, unos volúmenes de corte, volúmenes de relleno, de acuerdo, teníamos abscisa, me acuerdo, ¿no es cierto?, corte, relleno, volúmenes, etcétera. Hacíamos análisis de eso y lo que le preguntaba al señor Anrango, que qué es lo que analizábamos. Y él me decía que algo les habían dado, ¿no? Como que no les habían dado todo de cómo hacer una curva de masas, lo cual yo lo dudo, si les han de haber dado lo que es distancia de acarreo libre, ¿no es cierto?, lo que es el centro de gravedad del proyecto, etcétera. Entonces tú vas a tener algunas alternativas, sea en el tramo o sea en la carretera, porque la alternativa uno, la alternativa 2, la alternativa 3. ¿Por qué? Porque es importante, ¿no es cierto?, disminuir costos. Tú verás que en algunos tramos realmente el movimiento de tierras es muy grande y podrías solicitar el cambio del trazo o de la alternativa, ¿sí? Para poder justamente evitar cortes muy grandes, terrenos en los cuales se necesita hacer muchas estabilizaciones, fallas geológicas, etcétera. Y al fin y al cabo, tú vas a determinar un presupuesto por cada alternativa. Eso es una cosa. Alternativas de diseño vial, ¿no? El trazo, la alternativa de trazo de la vía, por dónde voy a ir con mi proyecto. Y yo les estaba comentando que yo lo que estoy hablando es de la evaluación económica, que es otra cosa. Tomar ya en cuenta los proyectos o alternativas que planteaste,
para poder determinar si el proyecto es viable económicamente o no. En esta parte de aquí, ay Dios, un momentito. En esta parte de aquí, vamos a ver, se me fue la lámina. Ya, en esta parte de aquí, lo que les decía es que es súper importante hacer un buen conteo de tráfico. ¿Sí? Porque muchos proyectos, de acuerdo al tipo de proyecto, ¿no es cierto? Generalmente una carretera, por ejemplo, siempre, en su mayoría de casos, la evaluación económica, un proyecto pasa, es decir, es más viable realizarlo cuando se analiza el costo de operación de vehículos, es decir, vamos a trabajar con el conteo de tráfico. ¿Eso qué significa? Se hace la valoración económica de cuánto cuesta, si por eso se dice costo de operación de vehículos, cuánto cuesta circular por una vía de características actuales. Por ejemplo, si queremos hacer una vía que vaya de aquí, por ejemplo, la autopista Quito-Guayaquil, por decirte. ¿Cuánto me cuesta en las condiciones actuales irme de Quito a Guayaquil con una vía que tiene ciertas características geométricas? ¿Sí? Ancho de vía, tipo de pavimento, el tipo de topografía. Entonces yo, en función de todas las características técnicas, ¿no es cierto? Yo voy a poder determinar cuánto cuesta que un vehículo liviano recorra esa vía por kilómetro, cuánto me cuesta en las condiciones sin proyecto, es decir, tal y como está ahorita. ¿Sí? Un vehículo en un kilómetro va a tener un costo. Un vehículo pesado de 2 ejes, un bus, ¿sí? Entonces voy a tener el costo por kilómetro. Estoy dándoles esto de una manera general, ¿no? Hay programas que pues ya se utiliza el HDM, el HDM4, se utiliza el BOC, ¿sí? Y aquí voy a tener que verificar cuántos vehículos circulan sin proyecto en la vía, con lo cual, ¿no es cierto?, con el uso del tráfico, yo podría tener cuál es el costo de circulación sin proyecto para ese volumen de tráfico clasificado, ¿no? Y también se evalúa con proyecto. Cuando es con proyecto, ¿qué significa? Que yo voy a tomar la información técnica de mi proyecto, tipo de capa de rodadura, ancho de vía, pendientes longitudinales, promedio de curvas verticales, promedio de curvas horizontales, algunos parámetros como, por ejemplo, el costo del combustible, tipo de vehículo, sí, igual, ¿no es cierto? Y voy a tener el costo de cuánto cuesta que circule un vehículo liviano en el proyecto nuevo. Igual el vehículo pesado, un vehículo tipo bus, 2 ejes, 3 ejes, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Como yo tengo igual mi tráfico proyectado, yo puedo conocer cuánto me cuesta circular con proyecto. ¿Sí? En base a estos dos parámetros, ¿no es cierto? Sin proyecto menos costo con proyecto, obviamente se va a tener una diferencia, ¿no? Va a ser más barato circular, por ejemplo, una vía, irte de Quito a Guayaquil por una autopista, ese proyecto que siempre soñamos, ¿no es cierto?, lleno de túneles y una sección transversal tal que podríamos llegar a Guayaquil en 3, 4 horas, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener un costo, un ahorro por costo de operación de vehículos. Todos estos parámetros, tanto el costo como esto vendría a ser una especie de ingresos, ¿no? Nosotros vamos a tener unos costos del proyecto y vamos a tener unos ingresos del proyecto. Costos del proyecto entre el año 0 y el año 25, el periodo de diseño. ¿Sí? Costos del proyecto, año 0, la inversión, presupuesto de la alternativa 1. Costos del proyecto, mantenimiento a lo largo, ¿no es cierto? Rutinario, mantenimiento periódico, ¿sí? Rehabilitaciones mayores, reconstrucciones.
¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a tener a lo largo del periodo de vida útil, vamos a hacer un cronograma de inversiones, y vamos a decir en el año 3, en el año del año 1 al 25, mantenimiento rutinario. Todos los años tenemos que hacer bacheo, etcétera, etcétera. Mantenimiento periódico, cuánto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces ya tenemos los costos del proyecto. Ingresos, ¿qué vamos a tener ingresos? Disminución, ¿no es cierto?, por costos de operación de vehículos. Vamos a tener, cuando tú tienes una vía que está pavimentada, ¿no es cierto?, ¿dónde costaría más un terreno? ¿Donde hay una vía pavimentada, alumbrada, o donde es una vía que está en lastre y sin alumbrado? ¿No es cierto? Entonces, por diferencia entre los dos vas a tener un incremento, ¿no es cierto? Los de costos, por ejemplo, plusvalía. Vas a tener, ¿qué otro ingreso? Por ejemplo, si les ocurre colocar una tasa, un peaje, ¿no es cierto? En función del tráfico, tú vas a saber cuántos vehículos pasan diariamente por año y vas a tener los costos, los ingresos por peaje, cuánto se van a revalorizar los predios, cuánto se va a ahorrar costos de operación de vehículos, todos esos, y con todo esto creas un flujo de caja con el cual tú puedes sacar algunos parámetros. El valor actual neto, puedes sacar tú la tasa interna de retorno, la relación costo-beneficio, y en este caso, por ejemplo, la disminución de costo de operación de vehículo. Va a tener ciertos parámetros. Cuando el BAN es mayor a 1, proyecto rentable, tasa interna de retorno mayor a la tasa de descuento de mercado, proyecto rentable, costo-beneficio mayor a 1, rentable, costo de operación de vehículos, que es un factor importante, porque vas a comparar entre tres alternativas, en donde tienes más ahorro de costo de operación de vehículos. Haces una tablita y de acuerdo a esto, pues eliges la mejor alternativa. De pronto fue la alternativa 1. Sí, señor Anrango. Sí. Okay. Entonces no Ingeniero, confundamos lo que es presupuestar para el trazo de la vía con lo que es evaluación económica. allá, muchas ¿Okay? gracias. Ingeniero, otra pregunta. Y bueno, usted nos dice que el estudio de tránsito es muy importante para determinar, bueno, las características de nuestra vía. Pero este estudio de tránsito tiene que ser analizado un tránsito a futuro de lo que dura la vida útil de la vía, ¿verdad? Eso se llama periodo de diseño, que ya vamos a entrar a ver. Estimo que la próxima semana ya entramos a ver lo que es diseño de pavimentos y efectivamente, ¿no es cierto? Tú cuando diseñas una vía, entiendo que ustedes ya vieron diseño vial o trazado, no sé cómo lo llaman, ustedes para clasificar la vía, y no sé si tú me respondes qué es lo que necesitas hacer para saber qué tipo de vía vas a clasificar o en función de qué parámetro, ¿no es cierto? Tú clasificas de una vía como es R1, R2, que era, ¿no es cierto? O si no, clase 1, clase 2, hasta la clase 5, ¿no? ¿Qué parámetros es el que usas para poder clasificar el tráfico actual o proyectas el tráfico? Bueno, yo de lo que tengo entendido es el proyecto, el tráfico, el TPDA, se hace un estudio actual del Exacto, ¿no? TPDA. Y no digas de lo que tengo entendido, porque esta es la duda de que entiendo eso, pero no sé, eso ya les dieron. Tú haces un conteo de tráfico, ese conteo de tráfico, ¿no es cierto?, ¿a qué es igual? El tráfico futuro, tráfico promedio actual, por 1 más R a la N, método geométrico, ¿no es cierto? Este valor de N corresponde ¿a qué? Corresponde al periodo de diseño. El diseño. 20, 25 años, ¿no es cierto?, en nuestro medio, y con ese tráfico es el que tú clasificas a la vía, ¿no es cierto? Sí. Aspecto fundamental para poder tener que la velocidad de diseño, ¿no?, que gobierna todo el diseño del proyecto. ¿Sí? Igual, en el caso de pavimentos, tendremos que hacer un buen conteo, una buena producción, una buena proyección de tráfico, ¿no es cierto? Justificar una tasa de crecimiento y en función de eso, pues irnos con esos ejes, transformar ese tráfico a ejes equivalentes, que ya lo vamos a ver, ¿ok? Ya, Inge, gracias. Okay. Bueno, entonces justamente por eso estamos viendo que es importante, ¿no? Importante, eh, a ver, tener ubicadas adecuadamente las estaciones de control, las estaciones de conteo, no entramos homogéneos, ¿sí? Hablamos que un tránsito normal corresponde al tránsito que utiliza la vía en condiciones presentes, ¿sí? Tráfico desviado, y ahí va justamente lo que dice el compañero, ¿no? Yo conozco, dice, pero no, debemos proyectar, pero también aparte de proyectar, debemos considerar el tráfico que se va a desviar al proyecto,
cuando está en buenas condiciones, va a haber un tráfico desviado, va a haber un tráfico atraído, etc. Tráfico desviado, ¿a qué corresponde? Al tránsito que utiliza otras vías, ¿no? Y que como consecuencia de poder hacer este nuevo proyecto, esta nueva estructura de pavimento, en nuestro caso, de pavimentos, ¿sí? Van a desviarse, ¿no? Yo voy a preferir ir por un proyecto, por una vía que tenga un buen mantenimiento, o voy a preferir irme por una vía que realmente no se le ha hecho mantenimiento nunca, ¿sí? Voy a preferir ir por esa vía que está en buen estado, ¿no? Porque si no, el costo de operación del vehículo me va a costar más gasolina, se me van a ponchar las llantas, voy a demorarme mucho más tiempo, ¿sí? Aunque a veces también, por ejemplo, hay un tráfico desviado también que se da por la distancia de viaje, ¿no? A veces, por ejemplo, la vía Calacalina-Negalito está en mal estado y sé que tengo un mayor ancho de vía en la Loa Santo Domingo, pero prefiero irme a la playa por la Calacalí, ¿no? Porque sé que por ahí voy a manejar más tranquilo, ¿sí? Sé que está en mal estado, pero voy a ir a una velocidad de operación un poco más baja, me va a costar un poco más, pero voy más seguro. El tráfico transferido, ¿a qué corresponde? A ese tráfico que cambia el origen y destino como resultado de un nuevo proyecto, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tienes una mejor vía por ejemplo, acá al sector de Nono, Nanegalito, ¿no? De Nono, ¿no? O sí, sí, al sector este de Nono, tú ahí tienes una vía que, por ejemplo, me parece que es desde Nanegalito, no, que se baja en el segundo semáforo. Cuando llegas a Nanegalito, viras hacia la izquierda y te puedes ir a Santo Domingo, ¿sí? Es un nuevo proyecto, ya está funcionando algunos años, pero ya te evitas de dar toda la vuelta, ¿no? Llegar hasta la vía esta de Quinindé y volver a subir a Santo Domingo, ¿sí? Entonces eso también es importante. Hay un tráfico transferido, un tráfico generado corresponde al tránsito que no existía antes del proyecto debido a la generación de nuevas actividades. Se produce un aumento de viajes. Ejemplo, ¿no? El proyecto este o el puente entre, se me fue ahorita, en Bahía de Caracas, ¿no? Antes no había ese puente en Bahía de Caracas. Teníamos que darnos una vuelta muy, muy importante para continuar, ¿no es cierto?, hacia el norte en esta vía del Pacífico. Entonces, era un vueltón terrible. Pero ahora, como hay el puente este en Bahía de Caracas, pues esa vía, pues todo ese sector se ha generado nuevas actividades y hay un mayor aumento de viajes. Entonces, tomemos en consideración que vamos a tener que hacer el conteo y tener este volumen de tráfico que va a usar nuestro proyecto vial, en este caso, nuestra estructura de pavimento. Hay que tomar en cuenta todos estos parámetros, no es que únicamente van a hacer el conteo en una carretera, ¿no? Por ejemplo, no solamente con el conteo para clasificar, sino considerar también todos estos parámetros, ¿no? Del incremento de vehículos que se va a tener. En cuanto a la clasificación de vehículos, ¿no es cierto? Sabemos que hay vehículos livianos, pesados, camiones, ¿sí? Generalmente, lo importante es tener hecha una clasificación adecuada. Hay una clasificación de vehículos bastante grande en las Nevis, ya vamos a verlas, ¿sí? Pero ¿qué consideramos vehículos livianos? Todo aquello que tiene una capacidad de hasta 8 pasajeros, ruedas sencillas en el eje trasero, podrían considerarse motocicletas, automóviles, pickups, ¿no es cierto? Vehículos ligeros, incluso hasta subs, ¿no? Entonces, todos los vehículos livianos. Vehículos pesados, todo aquello que tenga más de 4 toneladas, doble llanta en las ruedas traseras, camiones, buses, combinaciones de remolques, semirremolques, sí, tomando en cuenta los ejes, ¿no? Ya habíamos conversado algo, ¿no es cierto?, respecto a los ejes simples, ejes tándem, ejes triple o tridem también que se lo comenta, ¿sí? Aquí vemos pues el eje sencillo o eje simple, eje tándem o eje doble rueda en la parte posterior, en los extremos, ¿no? Ejes trident también pues los hay. Aquí vemos cómo se reparte la carga, ¿sí? Nosotros vamos a tener repartida toda la carga del vehículo pues en dos ejes, es decir, si yo cuento un vehículo pesado de 3 ejes, en mi conteo tengo 300 vehículos pesados. Si yo tengo 3 ejes, eso equivaldría a
900 vehículos pesados, ¿no? O sea, eso tenemos que tener en consideración, por eso es importante saber en un conteo cuántos ejes tiene ese bus, cuántos ejes tiene ese camión, ¿sí? Porque nosotros vamos a convertir todo ese peso de vehículo a ejes de estándar, ¿sí? Los ejes de estándar son ejes que tienen un peso de 8.2 toneladas. Ejemplo, si tenemos un vehículo que tiene un peso de 16.4 toneladas, significa que equivale a dos sobre un eje, ¿no? Sobre un eje, ese eje, ¿no es cierto?, se convertiría en dos ejes equivalentes de 8.2 toneladas. ¿Sí? Entonces, es importante conocer el efecto de un eje equivalente, el eje que pesa 8.2 toneladas, el eje estándar. ¿Ok? Entonces es importante, cultura general para diseño de pavimentos. Si tú no conoces esto, pues ahí sí, ¿no es cierto? No puedo hacer nada. Ya les estoy repitiendo que es un eje estándar. ¿Cuál es el peso de un eje estándar? Y miren, eso es lo que sucede, ¿no? Aquí, por ejemplo, en puertos, ¿no es cierto? Podemos tener plataformas con muchos ejes, ¿sí? Miren el impacto que tiene un camión pesado, ¿sí? Aquí tenemos varios ejes, ¿no? Para el transporte, entonces se sobrecarga las estructuras de pavimento. Te apuesto que no estuvo diseñado para soportar estas cargas. Entonces, hay permisos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que se deben solicitar para cuando se transporta cargas muy pesadas. Y lo que se verifica es que justamente esa carga sea transferida a ejes equivalentes, a ejes sencillos. Sí, bueno, estas son fotos tomadas de internet, pero muy claramente podemos tener este tipo de cargas, por ejemplo, en puertos, ¿sí? En puertos de carga y descarga aquí en nuestro país. ¿Cómo se transmite estas cargas hacia la estructura de pavimento? Y ustedes van a ver, por ejemplo, esta gráfica están en algunos textos, ¿sí? Entre esos en el texto de Montejo Fonseca, está en el texto de Ingeniería de Carreteras de Rico y Emilio del Castillo, en algunos textos, ¿sí? En el cual se indica cómo se transmite y cuál es el impacto de dos ejes, ¿sí? La carga, cómo se transmite. A partir de la profundidad D sobre 2, ¿sí? Si D es la distancia entre estas dos llantas, ¿no? Estamos viendo aquí un eje, ¿sí? A partir de esta distancia D sobre 2, comienza a repartirse o a sentirse el efecto, ¿sí? La combinación de los esfuerzos, ¿no es cierto?, de las dos llantas, hasta cuando llegamos a una profundidad de 2S, donde S viene a ser, ¿no es cierto?, esta longitud, ¿no es cierto?, entre las dos caras externas del tren posterior, a profundidad, se comienzan a superponer, miren, las cargas, ¿sí? En esta parte tengo un impacto únicamente de una llanta, pero a partir de esta profundidad, que es D sobre 2, ¿no es cierto?, hasta 2S, ya voy a tener superpuesta las dos cargas. Es la manera como se transmiten los esfuerzos, ¿no? Hacia la parte inferior, a partir de la profundidad de D sobre 2 bajo la superficie de rodamiento, empieza a ser apreciable el efecto de las dos llantas. Los esfuerzos van a estar prácticamente superpuestos cuando estamos a una distancia de 2S. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier punto por debajo de este nivel, ¿no es cierto? Bajo este nivel va a estar, pues, aplicándose toda la carga. Y algo tiene que ver incluso con la distribución de esfuerzos, ¿no? Miren, también podríamos nosotros sacar este esfuerzo. ¿Cómo podríamos sacarlo, este esfuerzo? Aquí tenemos una carga puntual, tenemos otra carga puntual, tenemos la distancia a la cual nos interesaría conocer, y bastaría utilizar la teoría de Boussinesq, ¿no? Para poder sacar el incremento de esfuerzos debido a esta carga en un punto cualquiera. Para el efecto, para poder tener todas estas combinaciones de carga, hacer estos análisis, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en lo que son las NEVI, en el volumen 2, tiene una clasificación muy extensa de tipos de vehículos. De manera general, aquí podemos ver que tenemos vehículos livianos, ¿sí? Y con la letra A, y se clasifica como A1 y A2. A1
Generalmente para motos, A2 para automóviles, B para buses y busetas, C para camiones, y luego pues tenemos la distribución de acuerdo al número de ejes, C1, C2, C3, y ya vamos a ver algunas otras clasificaciones en las cuales pues ya nos dicen que tiene 2 ejes, 3 ejes, 4 ejes, incluso remolques, ¿sí? Entonces miren, chicos, en el mismo volumen, nosotros no solamente vamos a conocer el tipo de vehículo, sino las características de cada uno de los vehículos, como altura máxima, longitud máxima. Esto les va a servir sobre todo para verificar, ¿no es cierto?, los diseños viales también. Pero a lo que voy es a esto, chicos. Miren, la clasificación vehicular, tipo de vehículos, cómo está la distribución de los ejes. Y aquí hay algo que nos importa mucho a nosotros en el diseño de pavimentos. Yo les digo que es importante conocer el peso de los vehículos, ¿sí? El peso de cada vehículo, porque ese peso va a ser convertido a ejes equivalentes. ¿Cómo podemos obtener ese peso, no? Haciendo pesajes de los vehículos. A veces no se dispone de los equipos, pero sí conoces el vehículo tipo o la clasificación. El MOB nos da aquí los pesos de los vehículos, ¿sí? Otra alternativa sería, pues, ver el vehículo tipo. Por ejemplo, a veces hay un vehículo, se dice vehículo tipo INO, ¿no? Entonces, ir a la casa comercial, hay mucha información hoy, y poder conocer cuál es la capacidad de carga de esos vehículos, ¿sí? Y pues, de acuerdo a ese vehículo tipo, pues, tener los pesos que nos van a permitir a nosotros convertir a ejes equivalentes. Ahora, miren, chicos, hay tal clasificación de vehículos que imagínense lo que sería tener una clasificación así en un conteo. Yo creo que personalmente va a ser muy difícil. Miren, acá continuamos, que en un conteo tengamos un formulario con tantos tipos de vehículos. Habrá que escoger los vehículos tipos para poder ¿qué? Calcular el volumen de tránsito, que es el número total de vehículos que van a circular por una sección de vía durante un tiempo determinado, ¿sí? Para el propósito de diseño de pavimentos y que quede muy claro, lo importante es discriminar los vehículos en función de livianos y todos los que son los vehículos, camiones pesados, ¿no? Estos vehículos comerciales. La medición de tráfico debe ser realizada, ¿no es cierto? Nosotros debemos contar con ese tráfico, sea para caminos que existan o caminos nuevos. Cuando no existen caminos, o sea, no existen los caminos, sino hay vías que son nuevas, ¿no es cierto? No podemos hacer un conteo, ¿no es cierto? Sabemos que del punto A al punto B no hay una vía. Tendremos que buscar una vía que tenga unas características similares a hacer el conteo, ¿sí? Incluso podríamos darnos manera de la producción, ¿no? Ustedes veían también en trazados este diseño vial, en la cual ustedes valoraban la producción, ¿no? Para poder también poder sacar, clasificar esa vía. Entonces, los caminos nuevos, también los volúmenes de diseño se establecen en base a diversos modelos de demanda, uso de suelo, ¿no es cierto? Ahí hablamos producción, generación de viajes, distribución de viajes, etcétera. Esta es parte, sería parte de tránsito, ¿no? El mejoramiento de caminos existentes, vamos a realizar mediciones en días laborables. ¿Cuántos días mínimos se debería hacer un conteo de tráfico? Al menos 7 días, ¿no? 7 días de la semana. Y deben ser característicos, ¿no? No vamos a ir a hacer un conteo que unos de esos días sean en feriados, ¿sí? Vamos a realizar encuestas de origen y destino. Se pueden proyectar mediciones en base a datos de peajes, por ejemplo. A veces se dice, bueno, voy a hacer el mejoramiento en una vía, por ejemplo, mejoramiento de la vía Quito-Guayabamba, por ejemplo. Entonces, tú tienes ahí conteos verdaderos, ¿no? Conteos de tráfico. ¿Sí? Hay ahí unos peajes. ¿Sí? Entonces, tú puedes acudir allá, ¿no es cierto?, para ver cuántos vehículos pesados han circulado en base a las tarifas, ¿no es cierto?, cuánto se ha cobrado. Entonces, tú puedes obtener esa información, ¿sí? El Ministerio de Transporte y Obras Públicas hace conteos. La EMOV acá en Quito hace conteos. En Guayaquil hacen conteos. Entonces, se tiene estadísticas
Y esas estadísticas también nos van a servir para qué, para poder, ¿no es cierto?, conocer cómo es que crece el parque automotor. Si es que tienes esos datos, pues puedes sacar una tasa de crecimiento, incluso una tasa de crecimiento por cada uno de los vehículos. Si no tienes esa información, pues podrías ir a la Agencia Nacional de Tránsito, ¿no es cierto? Hay oficinas provinciales en las cuales pues se tiene cuántos vehículos se han matriculado por año, buses, livianos, ¿sí? Camiones, y podríamos obtener, ¿no es cierto?, trabajando con esa información, tasas de crecimiento. Ah, es que no hay, no puedo acceder a esa información. ¿Cómo crece el Producto Interno Bruto? ¿Sí? ¿Cuál ha sido el consumo de combustibles? ¿No es cierto? Generalmente se utiliza diésel para movimiento de camiones y buses, entonces podríamos, en función de esa, del consumo de combustibles provincial, ¿no es cierto?, tener esas tasas. Entonces, chicos, hay que darnos, hay que ser ingeniosos para poder determinar las tasas de crecimiento, ¿sí? Porque eso nos va a permitir proyectar después todo el tráfico. Es decir, nosotros vamos a tener a través de un conteo el tráfico promedio diario anual, este famoso TPDA, ¿sí? Que no va a ser el número de vehículos que circulan en promedio, ¿no es cierto?, durante un día al año. Esto, aparte de clasificar la vía para hacer nuestro diseño vial, también es útil para poder hacer el diseño de pavimentos, ¿sí? Entonces, no es que únicamente vamos a usar el tráfico para clasificar la vía, para tener los parámetros de diseño vial, sino también para poder hacer o diseñar una estructura de pavimento. En un estudio definitivo, es importante que ese conteo de tráfico al menos se lo haga durante 7 días seguidos, ¿no? Ojalá podría hacerse incluso durante 24 horas. A veces no se le hace durante 24 horas, no se le hace a día seguido. Entonces tendremos que nosotros transformar ese conteo, ¿no es cierto? Ese conteo de 4 días a un conteo total para después poder sacar el TPDA, es decir, usar factores horarios, factores mensuales, factores semanales, ¿sí? Y de acuerdo a eso tener un dato un poco más real respecto al número de vehículos con el cual tú vas a partir y hacer tu diseño de pavimentos, ¿sí? Entonces, es importante también, por ejemplo, en algunos sectores se tiene estos contadores automáticos. Cuando hay contadores automáticos, por lo menos información que sea realizada durante un mes, ¿sí? Y pues en función de la composición de tráfico, que tú hagas un conteo, sea este manual, vas a tener el porcentaje de vehículos livianos, buses, camiones, y como tienes los conteos automáticos, en función de ese porcentaje podrás asignar el número el tráfico que vas a tener. Entonces, hay varios formularios, como habíamos visto en la clase anterior, ¿no es cierto? Miren aquí, si ustedes se percatan, aparte de la información del proyecto, del carril en el cual se está contando, etcétera, miren, se ha incluido bicicletas, ¿sí? Motos, ¿sí? Entonces, se nota que podría servirnos para una zona urbana, ¿no? Miren, esto es un formulario tomado de hace algunos años. Existía un programa en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ¿sí? Este consorcio Berger Protecvía hizo alguna información técnica muy valiosa, súper valiosa, y lamentablemente solamente era información impresa, y con lo largo de los años, pues entiendo que no se ha digitalizado esa información, pero ya pues se tenía unos formularios mucho más elaborados, ¿no es cierto?, completos, pero como les digo, imagínense si solamente a ti te pongo a contar, a hacer un conteo en una arteria principal aquí en Quito, no sé a qué tiempo vas a poder clasificar, ¿no? Bueno, aquí, porque eventualmente va a haber unos camiones con remolque o sin remolque, pero ya con toda esta clasificación, incluso discriminar entre automóviles y camionetas va a ser un poco complicado, ¿no? Un poco complicado. En todo caso, hay que ver bien, diseñar adecuadamente el formulario. Y aquí vemos un ejemplo, ¿no es cierto? Un ejemplo muy particular respecto a cómo hacer un conteo, cómo llegar a determinar ese volumen de tráfico. Como les digo, esto no es función de esta cátedra, pero sí es importante que tomemos en consideración estas particularidades
para que cuando ustedes estén haciendo el diseño, sea en un trabajo de graduación, no estén con esa duda, ¿no? Del creo que, o no sé, me dijeron, ¿sí? Miren, aquí tenemos nosotros un conteo que se ha realizado entre las 5 y las 10 de la noche, ¿sí? Entre las 5 y las 10 de la noche son 17 horas de las 24 horas, ¿sí? Se ha hecho 4 días. Estas vías han tenido doble sentido de circulación, este-oeste, oeste-este, es decir, dos carriles, y se clasificó, se contó, ¿no es cierto?, los livianos, los pesados y los vehículos de 2 o 3 ejes y de más de 3 ejes. Es decir, nosotros por cada carril tenemos un conteo, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el tráfico total contado durante los días de observación por sentido y tipo de vehículos? ¿Sí? Entonces, miren, en este caso, ¿no es cierto? Este-oeste. El día martes, 7.259 en ese sentido, 7.900 en el otro, el otro día viernes 8.142 y el día sábado 8.825. ¿Sí? Entonces puedo contar esos vehículos, ¿no es cierto? Eso me da un total en ese sentido durante los días de observación, durante estos 4 días, que en el un sentido circularon 32.126. En el otro sentido circularon, ¿sí?, 32.090 vehículos. ¿Sí? Esto podría hacerlo para vehículos livianos, pesados, ¿no es cierto? E incluso llegar a tener el total por sentido. Pero tomen en cuenta que esto circuló en los 4 días, por lo que yo podría dividir esto para 4, que fueron 4 días, este volumen fue en 4 días, ¿sí? Con lo cual yo podría tener el tráfico promedio registrado en campo, de cierto, en nuestro conteo, por sentido, ¿sí? Por sentido. Porque no podría yo decir, ah, sí, por sentido, cojamos lo del martes, o cojamos lo del jueves, o lo del viernes, o del sábado. Pues tendré que sumar independientemente y dividir para 4 para de esa manera tener un tráfico promedio, ¿no? Por sentido y tipo de vehículo. Lo mismo puedo hacer en el otro carril, y tendría de esa manera por cada clasificación de vehículos, ¿sí? Pero nosotros estamos viendo que no contamos las 24 horas, ¿no? Contamos apenas 17 horas. Entonces, ¿qué habrá pasado con las otras 8 horas, ¿no? De pronto, ¿qué es lo que sucedió? Entonces, nosotros debemos calcular unos factores, ¿sí? Unos factores para ser considerados con el TPDA y de esa manera tener un volumen adecuado de cargas que vamos a utilizar. Entonces, el factor horario nos permite transformar el volumen de tráfico que se haya registrado en un determinado número de horas a volumen diario promedio. Igual vamos a tener que sacar un factor diario, un factor semanal y un factor mensual. Si más particularidades de esto les va a dar, ¿no es cierto? Entiendo que, no sé si están cogiendo con el ingeniero Alex Rivera, me parece que les da tráfico, ¿sí? Pero hay que considerar todos estos factores, sean mensuales, horarios, semanales o diarios, ¿sí? Para poder, quien dice, incrementar y tener un valor real de mi tráfico. Miren, aquí teníamos para 4 días. Ejemplo, por ejemplo, para el factor horario. Un día tiene 24 horas. ¿Sí? Nosotros hemos contado 17 de las 24 horas. El porcentaje de tiempo que hemos contado es 0.71% aproximadamente. ¿Sí? Entonces el factor horario sería la inversa de ese porcentaje. 1.41. Eso significa que deberíamos multiplicar cada uno de estos valores por 1.41, con lo cual tendríamos, eventualmente, ese hubiese sido el volumen total durante las 24 horas. ¿Sí? Esto es lo que generalmente, no todos, pero muchos técnicos o muchos trabajos de titulación o algunas consultorías olvidan realizar con los conteos. Dicen, sí, es que lo que pasa es que en la noche no se hace el conteo, no pasan vehículos. Sabemos que puede pasar eso, pero ¿qué nos dice la técnica, la teoría? Considérese esto, eventualmente puede ser que suceda esto, ¿no? Y ahora sí, como tenemos eso, tenemos el tráfico promedio diario,
¿no es cierto? Diario es de un día. Un día tiene, una semana tiene 7 días, el mes está considerado de 4 semanas y son 12 meses al año, ¿no es cierto? El TPDA por 7, por 4 y por 12 dividido para 365 días. Y ahí sí yo pues puedo sacar mi TPDA con el cual voy a trabajar, ¿sí? Si yo lo que he sacado son el promedio diario de vehículos que circulan por carril en cada día. Después, ¿no es cierto? Saco el promedio diario. Después de eso le estoy sacando yo en esta parte de acá, ¿no es cierto? Ajustando a cuántas horas hice y luego de eso, pues sí, tengo mi promedio diario ya ajustado con los factores horarios. Es diario. ¿Cuántos que van a circular en un día característico, ¿no? Si este es un día, ¿no es cierto? Lo estoy llevando eso a semanas, a meses, al año y le estoy dividiendo para 365 días. Y ahí sí, pues con eso me voy para trabajar en mi diseño. Pero ¿qué es lo que debería hacer? Proyectar, es decir, llevar ese trabajo promedio diario anual a futuro. ¿Sí? Lo que conversábamos o que preguntaba el ingeniero, ¿cómo es? Aguinda Aguilar, ¿cómo es? Bueno, el compañero que estaba preguntando al inicio, ¿sí? Decía, pero ingeniero, hay que proyectar, obvio, hay que proyectar, porque tu proyecto debe durar durante la vida útil, ¿sí? Y ahí está importante considerar que en ciertas consultorías, por eso siempre hay que leer los términos de referencia, chicos. Un contrato siempre viene con unos términos de referencia. Esos términos de referencia les dicen, te dicen, entre otras cosas, cómo hacer la evaluación económica, que debe tener un estudio, las cosas mínimas que debe tener un estudio. Y hay algunos en los cuales dice, para las proyecciones de tráfico se tomará en consideración tasas de crecimiento por cada tipo de vehículos, ¿sí? Tasas de crecimiento por cada tipo de vehículos. Entonces eso significa que nosotros llegaremos acá, ¿no es cierto? Y cada TPDA deberá ser proyectado en función de la tasa de crecimiento para el tipo de vehículos. Ese es otro de los errores comunes, ¿no? A veces por apurados no se comparten los términos de referencia con el equipo consultor y por ahí siempre puede haber algún técnico que coge y dice, ya perfecto, la tasa de parque incremento, el parque automotor es, a ver, van y revisan en las NEVI, también ahí nos dan una tasa de crecimiento en general para todo tipo para los vehículos, ¿no? Nos dicen, ya un 5% y toman eso, pero no. Resulta que ya hicieron el diseño, ya se hizo presupuestos, ya está avanzada la consultoría, va donde el fiscalizador, obviamente como fiscalizador tú revisas que se cumplan los términos de referencia y devuelves la consultoría nomás, ¿no? Dices, ajústese a los términos de referencia, ahí se dice tasas de crecimiento diferenciadas por cada tipo de vehículo y le das un plazo de una semana para que presenten, sin, con todo el trabajo, ¿no es cierto? Tienen que volver a hacer la evaluación económica, tienen que volver a sacar presupuestos, tienen que volverse a calcular cantidades de obra, o sea, se atora la consultora y ahí van las multas. Entonces, ojo, ¿no? No sean confiados. Revisemos los términos de referencia. Es que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas me da unas tasas de crecimiento en las NEVI. Sí, pero en ocasiones los términos de referencia y la calidad del trabajo que presentas no es para que digas, o sea, yo cogí en un libro y ahí está la tasa, ¿no? Hay que hacer una investigación, hay que ser coherente, porque también, así como podrías subdimensionar la estructura de pavimento por un conteo mal proyectado, podrías también sobredimensionar la estructura del pavimento, ¿sí? Entonces, la predicción de este tráfico no es que sirve únicamente para clasificar la vía, ¿no? Para poder incluso sacar la velocidad de diseño, estos parámetros geométricos, sino también nos sirve para poder calcular, ¿no es cierto?, nuestro TPD a futuro, ¿sí? Este es una de las metodologías, ¿no es cierto? Aquí alguno de los compañeros puede decir, pero esa metodología, hay otra metodología para proyección. Hay algunas, no solamente otra, hay algunas metodologías. La más común para poderse utilizar es esta, ¿no? Incluso se podría trabajar con el economista para que
él pueda proyectar adecuadamente, hacer una curva de regresión para poder sacar las tasas de crecimiento del parque automotor individuales, ¿no es cierto? Hacer un estudio un poco más afinado, pero generalmente nosotros usamos esta, ¿sí? Puede usarse cualquier otra metodología para poder proyectar. Hay algunas, ¿sí? No se olviden, ¿no? El tráfico observado también debería incluirse, ¿no? El tráfico desviado, ¿sí? No solamente en base al conteo, por ejemplo, en este ejercicio que hicimos aquí, no hay pues el tráfico desviado, el tráfico generado, ¿sí? Esto es porque un proyecto ha existido y pudimos ir a ubicar estaciones de conteo. Pero ¿y qué tal si no tuvimos estaciones de conteo? Tendremos que ver la producción, el vehículo tipo, ¿no es cierto? Ver qué capacidad tiene ese vehículo tipo para poder sacar esos productos, cuántos viajes se podrían generar. Aparte de eso, habrá que tomar en cuenta las encuestas de origen y destino, etcétera, ¿sí? O sea, no es ¿cómo les puedo decir? No es que existe un solo camino para poder determinar este tráfico diario, promedio diario. Si bien es cierto, ahí está la técnica, ahí está cómo sacar los factores horarios, pero hay que considerar todo, ¿ok? Listo. Miren, aquí tenemos una medición de pesos, ¿no? Hay unas balanzas portátiles, son costosas, a veces no se las dispone, hay estaciones de peaje en la cual se puede considerar la posibilidad de poder instalar estos equipos para poder hacer los conteos. Y ese es uno de los problemas, ¿no? Hay una capacidad permitida para los vehículos, hay una capacidad permitida incluso de cargas para puentes, por ejemplo, ustedes han visto que en las vías que se va a las playas acá en Esmeraldas, ¿no es cierto? Ahí se dice máximo 48 toneladas, pero realmente a veces se sobrecargan, se hace trabajar en exceso, ¿no? Es algo así como diseñar una losa para vivienda, ¿no? Y de pronto en esa losa te van a hacer una bodega de arroz, ¿sí? Van a colocar sacos de arroz al tope, entonces van a sobrecargarle a la estructura. ¿Ok? Listo. Tal vez hasta aquí alguna pregunta tienen, chicos. ¿No? Ok, entonces por favor estemos atentos a la lista. Les voy a tomar lista para continuar. Momentos, vamos a ver. Hoy estamos 28. Okay. A ver, buenos días con todos. Por favor, el señor Albán. Presente, ingeniero, buenos días. Gracias, buenos días. Almeida. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Del Kinga. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Andrango. Presente, ingeniero, buenos días. Arévalo. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Asimbaña. Presente, Inge, buenos días. Ayala. Presente, Inge, buenos días. Buenos días, Bedón. Presente, Inge, buenos días. Buenos días, Cáceres. Presente, Inge, buen día. Buenos días, Cachipuendo. Cachipuendo. Campo Verde. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Enríquez. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Vamos con Flores. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Garcés. Garcés. Hidalgo. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Chicaiza. Presente, ingeniero, buen día. Buenos días, Chiliza. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Jara. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Jiménez. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Míguez. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Vamos con Morales. Murillo. Presente, Inge, buenos días. Buenos días, Ortega. Presente, Inge, buenos días. Buenos días, Paredes. Presente, Inge, buen día. Buenos días, Pérez. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Vamos con
Robles. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Rodríguez. Presente, Rodríguez, Inge, buen buenos año. días. Ok. Rodríguez Guerrero. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Sánchez. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Civinta. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Terán. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Torquiza. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Tomato. Tufiño. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Vamos con Vega. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. A ver, Tufiño. Tonato, ¿sí estaba Tonato? No, ok. Listo, Velázquez. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Villalba. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Ok. Bueno, vamos a continuar unos 20 minutos más, ¿sí? Sin antes no indicarles que es muy posible que para la próxima semana ya tengan que entregar la monografía, ¿no es cierto?, relacionada con los temas vistos hasta aquí en el orden de clases. ¿Alguien me quería preguntar algo? Henry, dime, por favor. Sí, Inge, buenos días. No le avancé a escuchar, lo que pasa es que se me desconecta un poco el internet. La lista, por fin, Inge. Ok, entonces, a ver, vamos a ver. Cachipuendo eres, ¿no? Sí, muchas gracias, Inge. Parece que estás enfermo. Acordarás, parece que estás en otra tumba ya. A ver, un momentito. Cachipuendo. A ver. Cachipuendo. Ok, listo, ya estás colocado. Listo. Gracias, Inge. Ya, ok. Listo, chicos. Entonces, vamos a continuar con la siguiente parte, ¿sí? Más o menos para hacer una revisión de lo que hemos visto hasta aquí. Y son los temas que deberán contar en sus monografías, ¿no? Los grupales. A ver, les voy a compartir mi pantalla. Sí, estamos viendo, si me ayudas, por favor. Si están viendo el PowerPoint. Sí. Ya se me quedó dormido el compañero que ayuda. Sí, ingeniero, Ok, sí. ya, por favor. Mira, hemos visto hasta aquí, ¿no? De esta unidad que yo les comentaba al inicio, es la unidad más larga, nos va a tomar gran parte del semestre, ¿sí? Descripción en función de los pavimentos, elementos estructurales de pavimento flexible, rígido, articulado. Estamos viendo las variables de diseño y hemos visto incluso la variable de tránsito, ¿sí? Es muy posible que ya la próxima semana pues entremos a ver el diseño de pavimentos flexibles, ¿sí? Hoy vamos a iniciar a ver muy rápidamente el análisis de la carretera experimental Ashton, ¿sí? ¿Por qué es importante conocer esto, no? Porque el diseño de pavimentos se enfoca mucho, en el caso del Ashton 93, en la utilización de ábacos, ¿sí? No es complicado en realidad el diseño de pavimentos flexibles, ni rígidos, ni articulados. Pero hay que tomar en cuenta de dónde viene toda esa información, ¿no es cierto? Ustedes también saben diseñar columnas, usan estos diagramas, ¿no es cierto?, para el diseño, para sacar su rol balanceado, etcétera. Pero no sé, no sabemos cuál es el trabajo que hubo atrás de eso para poder utilizar esa información, ¿sí? Es un tema, ¿no es cierto?, un poco, es bastante corto, es muy probable incluso que estemos pensando ya en una primera evaluación con estos temas tratados. Ya voy a ver si es que la programo. Nos pondríamos de acuerdo una semana antes para poder rendir. La primera evaluación, pues prácticamente ya la deberíamos nosotros tener, ¿sí? Entonces vamos a ver, vamos a iniciar hoy con este tema de aquí, análisis de la carretera experimental Ashton, ¿sí? Si me dan un momentito, voy a cargarlo, no lo he tenido cargado, para poder continuar. A ver, son las 8:20. No vamos a avanzar hoy a terminar ese tema. Ese tema lo veríamos el día de mañana, ¿sí? Ya ha sido 8:30 prácticamente. Ese tema lo vamos a ver el día de mañana. Lo que sí, el día de mañana vamos a tener nuestra práctica de elaborar, cómo se elaboran estas briquetas para el ensayo Marshall, ¿sí? Son unas briquetas de asfalto. Sí, la idea es que ustedes conozcan cómo se debe elaborar, porque estas briquetas los podemos elaborar también en campo, ¿no? Para un control de mezclas asfálticas. En algún momento les van a decir, ingeniero, tenemos que tomar las mezclas asfálticas y tú tendrás que estar muy atento, ¿no es cierto?,
a conocer al menos cuál es la metodología, qué número de golpes, por qué ese número de golpes se debe dar, ¿sí? Y cuáles son las condiciones para la preparación, ¿ok? Entonces, mañana tendremos esa práctica a partir de las 10:30, ¿sí? Igual se les pasará un video, se les dará una explicación rápida, se les indicará cuál es la tarea con respecto al informe correspondiente y pasaremos a conectarnos vía Teams con el laboratorio para que ustedes vean los equipos y realmente cómo se prepara estas mezclas, ¿ok? Listo. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿Alguna cosa adicional? Está conformado el grupo de Teams con el ingeniero Mayla, quien puede absorber las preguntas que tengan con relación al informe que se tiene que presentar el día de mañana. Dime, Diego. Justamente era con lo que nos comentó al último, Inge. En el grupo de Teams dice que solo nos va a solventar preguntas martes de 4 a 5, pero por mala Ya, suerte... ok. Yo le voy a dar la ayer instrucción al ingeniero para que reciba hoy de 4 a 5 en el grupo de Teams, exclusivamente el día de hoy, en razón de que tengan alguna pregunta. Sin embargo, te recuerdo, Diego, que hubo una consulta por parte de un grupo, ¿sí? La cual fue absuelta ya por el ingeniero Mayla, ¿sí? Sabemos que esta es la primera semana de prácticas, ¿no es cierto? Entonces, en razón de eso, yo voy a hablar después de unos minutos con el ingeniero Mayla para que ustedes en el transcurso de este día, en un horario que él ya les va a colocar ahí, pues puedes mandarle un mensaje por el grupo de Teams, ¿sí? Indicándole que por favor, si te puede absorber la pregunta concreta, ¿ok? Listo, Inge, muchas gracias. Ya, no te preocupes. Listo, chicos. Entonces, ¿no hay ninguna pregunta adicional? ¿Tienes otra? Parece, Diego. Dime. No, Inge, disculpe, se ha quedado la mano arriba. Ok, listo. Entonces, bájale la mano para ver si es que hay algún otro compañero. ¿No hay ninguna pregunta? Ok. Listo, chicos. Entonces, mañana hacemos esa práctica y continuamos con esta explicación en qué consistió el diseño experimental ASTO. Vamos a ser muy rápidos en ese. Ojalá, pues, podamos también comenzar a ver unas presentaciones de cuáles son cómo se procede a un diseño de pavimentos, ¿sí? De la mezcla asfáltica, ¿sí? Es bastante amplio, pero sí tenemos que comenzar a conversar sobre ese tema también. Ok, que tengan entonces un buen día y nos estaríamos viendo el día de mañana. Gracias, ingeniero. Hasta luego.